Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, dice así, vamos a leerlo todos juntos a la voz de tres. 1, 2, 3. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Padre eterno, Dios soberano, Rey de tremenda majestad, te adoramos y te exaltamos en esta mañana, Señor, por lo que tú eres, y te alabamos por lo que has hecho en favor nuestro, Señor. Gracias, Padre Celestial, que nos has dado hoy la oportunidad de venir aquí a reunirnos como hermanos para hacer memoria de tu Hijo Jesucristo, nuestro maravilloso Salvador, que era lo que más necesitábamos, Señor, y aún necesitamos un Salvador. Gracias, Padre Celestial, también porque hemos podido cantar alabanza, Señor. Gracias, Padre Eterno, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, y estás tú en medio de ellos. Y esa es la fe que nos trae hasta este lugar, Señor. Ahora te pedimos, Padre bueno, que sea tu Santo Espíritu en esta mañana guiándonos, Señor, a comprender las verdades de tu santa y bendita palabra, que no es antigua ni es moderna, tu palabra es eterna, Señor. Te rogamos que nos des discernimiento, comprensión, Señor, más que para entenderla, para obedecerla. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Bueno, mis amados hermanos, en el siglo XVI, poco tiempo después de que estalla allá en Alemania la Reforma Protestante, la Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados, ¿cierto? La Iglesia Católica al poco tiempo montó lo que se conoce como la Contrarreforma, ¿cierto? Ellos no se quedaron ahí como jugando al muertito, jugando mamacita, no, ellos respondieron. Y de hecho varios de los teólogos que ellos tenían buscaron en la misma escritura cómo contrarrestar lo que decían los reformadores, especialmente tocante al tema de la justificación por la fe. Y algunos de estos teólogos católicos encontraron en la misma escritura algunos textos para refutar lo que él decía, pero algo totalmente fuera de contexto. Se empezó a hablar, por ejemplo, de alguna batalla entre Pablo versus Santiago. No vamos a mirar estos pasajes, pero por ejemplo en la epístola a los Romanos, Pablo dice que la justificación es por la fe, y Santiago allá en el capítulo 2 de su epístola dice que el ser humano también es justificado por obras, pero lo sacan completamente de contexto, como les vengo diciendo. Se pone un poco más dura la batalla porque tanto Pablo como Santiago utilizaron para justificación la misma palabra en griego, dikaiō, el mismo verbo, lo utilizaron ambos. Y también se pone más interesante la cuestión en que ambos utilizan a un personaje para justificar su argumento, y es Abraham, el personaje que nos compete en esta mañana. Si uno los mirara superficialmente, de pronto se queda con la confusión de que la Sagrada Escritura se contradice. Y como les mencionaba también en algunos capítulos de Palabra Fiel, hay aparentes contradicciones en las Escrituras, pero cuando uno entra y estudia y analiza palabras y toda la cuestión, se da cuenta de que no hay contradicción. La palabra del Señor es perfecta, no se contradice. Al contrario, se soportan verdades con verdades. Entonces, ¿cómo hacemos para entender esos dos pasajes? Bueno, tengo dos argumentos. El primero es que Pablo utiliza la justificación
y se basa en el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le hace la promesa de que él va a tener una descendencia numerosa y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, mientras que Santiago utiliza el capítulo 22 de Génesis. Entonces ahí hay ya una diferencia. Pablo entonces usa la palabra dikaió como declarar justo y Santiago utiliza la palabra dikaió como demostrar. Hasta el mismo lenguaje español nos ayuda en este sentido, porque nosotros también utilizamos la palabra justificar para varios aspectos. Por ejemplo, los que estábamos ahora haciendo el discipulado, hay unas preguntitas que decían responda sí o no y después decía por qué. Eso es justificar una respuesta, es decir, demuestre por qué está respondiendo lo que está respondiendo. Claro, está ahí. De hecho, cuando nos hacían examen en el colegio, en la universidad, también se utiliza mucho justifique su respuesta. Entonces, la palabra justificar se emplea tanto como para declarar justo, que es lo que utiliza Pablo, como para demostrar, que es en el sentido en que lo utiliza Santiago. Santiago lo utiliza en ese sentido. Si yo les digo a ustedes que yo aguanto 15 minutos debajo del agua sin ningún aparato ni nada por el estilo, yo estoy seguro que más de uno quiere llevarme a una piscina o a un pozo, lo que sea, con un cronómetro en la mano, ¿cierto? Demuestre lo que está diciendo, demuestre que puede aguantar 15 minutos ahí. Es en ese sentido que Santiago habla. Y de hecho, cuando unos hermanos hace poco compartían el estudio de la epístola a los Santiagos, Santiago es muy práctico. Santiago es súper práctico. Santiago, en el capítulo 1 y 2 hay más de 50 verbos. Haga. Si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, sino gócese. Y él pone muchos verbos. Haga esto, deje de hacer esto. Santiago es muy, muy práctico. ¿Cierto? Mientras que Pablo viene hablando acerca de doctrina de la salvación. Es como para entender también a una frase de algún filósofo. Uno no se queda solamente con la frase, sino para poder entender lo que él quiso decir cuando el filósofo dijo, nadie se baña 2 veces en el mismo río, pues entonces hay que entrar a investigar por qué lo dijo, ¿cierto? ¿Qué estaba tratando de responder? Y en ese mismo sentido hay que agarrar la escritura. ¿Por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo? ¿Qué pregunta está tratando de responder? Pablo está tratando de responder la pregunta ¿cómo un pecador puede ser declarado justo delante de un Dios santo? Y ahí es donde él utiliza la palabra justificación. Mientras que Santiago está respondiendo a la pregunta de alguien que dice tener fe, pero luego con sus acciones no lo demuestra. Hasta ahí clara la cuestión. Espero que haya quedado un poquito claro. Entonces les mencionaba esto, ustedes dirán que tiene que ver esto con Abraham, pero tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque ambos lo utilizaron como ejemplo. Y es que la vida de Abraham, hermanos míos, vamos a ver que su fe iba acompañada de acciones. Abraham no se quedó solamente con la teoría, sino que también iba a la práctica. La justificación es primaria y gratuitamente por la fe, consiguiente y evidencialmente por las obras. ¿Entendido? Lo repito. La justificación es primaria y gratuitamente por la fe, la justificación que salva. Pero luego trae consigo resultados, consiguiente y evidencialmente por las obras. Como dice allá en la epístola de los Efesios, somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y luego dice, para que andemos en buenas obras, ¿cierto? Pablo entonces se ocupa de una relación correcta con Dios, mientras que Santiago se ocupa de una conducta correcta delante de Dios y delante de los hermanos. Entonces, en primer lugar, hermanos míos, vamos a ver la vocación de Abraham o el llamado de Abraham. Vamos a Génesis, vamos al capítulo 11. Dice el versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán,
hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Recordemos, hermanos míos, que en el capítulo 11, iniciando, ¿qué fue lo que pasó? Hay una parte histórica ahí bien importante, la historia de la redención, que es la Torre de Babel, ¿cierto? Para esta época en que se narra la historia de Abraham, habían pasado aproximadamente 100 años después de la Torre de Babel y habían pasado aproximadamente 292 años del diluvio. Es decir, que estos dos juicios divinos fueron relativamente recientes con los acontecimientos de la vida de Abraham. El mundo postdiluviano, es decir, después del diluvio, muy rápidamente se olvidó del castigo de Dios por el pecado. Y muy rápidamente persistió en el pecado y muy rápidamente cayó en la idolatría. Idolatría, adorar algo que no sea Dios, todo eso es idolatría. La idolatría abundaba en el contexto de Abraham. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3. Allá cuando Esteban hace ese resumen del Antiguo Testamento tan preciso, empieza diciendo Esteban: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ponme el versículo anterior, por favor. Me interesa mucho esta parte que dice que fue estando en Mesopotamia. Ahorita lo vamos a ver aquí en el capítulo 12, versículo 1. Y es que, hermanos, al parecer, ¿cómo se llama el papá de Abraham? Taré. Al parecer, Taré escuchó el llamado que Dios le hizo a su hijo. Ur de los Caldeos, que es la antigua Babilonia, persistía en idolatría. Hasta el día de hoy se conoce Babilonia como la cuna de la idolatría. Adoraban todo lo que es las estrellas del cielo, los símbolos del zodíaco. Todo esto ya aparece de Génesis capítulo 11. Eso no es algo nuevo que el horóscopo y eso, no. Eso es viejísimo. Y allá abundaba entonces la idolatría. Además de ídolos, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Ese era el contexto en el que se desarrollaba y es de ese lugar de donde Dios llama a Abraham. Al parecer, Tara entonces escucha el llamado y sale con ellos, con toda la familia, de allá de Ur de los Caldeos, pero comete un gran error. Y es que él no llega a Canaán, él se queda en una parte que se llama Harán. Harán quedaba a 960 kilómetros de Ur de los Caldeos, es decir, ya se habían alejado un poco, casi 1000 kilómetros, pero también quedaba a 644 kilómetros de Canaán, es decir, quedaron un poco más de la mitad del camino. Josué capítulo 24, versículo 2. Josué 24, versículo 2, nos da el contexto de Ur de los Caldeos. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ese era el contexto de Abraham. Su ciudad era idólatra y hasta su mismo padre era idólatra, pero probablemente Taré, pensando en los juicios divinos que ocurrieron precisamente por pecados como ese, cuando se dio cuenta que Dios llamó a su hijo, él dijo: yo también me voy de aquí, de pronto estamos en peligro. ¿Saben qué significa el nombre Taré? Recordemos que en las escrituras los nombres tienen muchísimo significado, no es como ahora que le ponemos a los hijos Matías, Ramiro, y no nos damos cuenta qué significa. En la antigüedad había muchísima intención a la hora de poner un nombre porque eran cargados de significado. Tare significa permanecer, demorar o retardar. Y quedó demostrado que Tare le hizo honor a su nombre a la hora de quedarse a medio camino y no llegar a Canaán.
Sabes que aquí podemos sacar una aplicación. Aunque Taré salió de Ur, Ur nunca salió de Taré. Ellos se establecieron allá y dicen el mismo, en ese pasaje, ahorita vamos a leer que también allá prosperaron económicamente. Ellos se quedaron allá, pero quedó demostrado que Ur nunca salió de Taré. Él se estableció allá en Harán y nunca llegó a Canaán. Y esto es un ejemplo a no seguir. Hay personas, y que no sea su caso, que de pronto cuando escuchan el mensaje del Evangelio, se dan cuenta de que Cristo vino, murió por sus pecados. Hay personas que de pronto se empiezan a alejar del mundo y van dejando cositas y van dejando que la fiesta y se van alejando de algunos amigos buscando el Señor, pero se quedan ahí nomás, a medio camino. Y esto no va a garantizar su salvación nunca. No cometa el error que cometió Taré. No demore, no retarde la decisión por Cristo. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que he aquí ahora el día de salvación. Menciona el día de salvación, pero dice ahora, no dice tampoco ahorita, porque es ahora. No sabemos si ahorita en 2 horas nos dio un infarto, nos tropecemos en unas escalas y hasta ahí llegamos. De ahí que la escritura haga el llamado ahora, llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Hágalo ahora mismo. No retarde, no demore esa decisión. No se conforme solo con haber salido de algún pecado, no se conforme solo con haberse alejado de algo, sino que dé ese paso de obediencia, de creer, de recibir a Cristo por la fe en su corazón. Si usted le recibe, tiene la palabra de Dios, la bendita promesa de que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hágalo, hágalo ahora mismo. Abraham, como lo acabamos de leer ahí, significa Padre exaltado, pero además que Abraham se sentía muy triste de que casi 90 años, y aunque su nombre significaba Padre exaltado, no tenía hijo. Pero luego el Señor va mucho más allá de Padre exaltado y le cambia el nombre y lo pone Abraham, que significa Padre de multitud, y ya todos sabemos que el Señor lo cumplió literalmente. Vamos a leer en Génesis 12 del 1 al 5. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es decir, aunque Dios lo llamó estando allá, en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, luego cuando su padre muere en Abraham, como que al parecer Dios le hace nuevamente ese llamado, porque aquí dice que tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Me llama mucho la atención este versículo 5 porque hay dos aspectos aquí. Una, Abraham obedeció en parte, ¿cierto? Que ya Dios le había dicho que además de la tierra debía dejar también a su parentela. Pero él se va con el sobrinito. Y también la otra parte que me llama la atención es que ellos en Harán les fue muy bien, económicamente hablando. Es decir, ellos podrían llegar a pensar, no, aquí es el lugar que nos dijo el Señor, aquí nos está yendo bien, Dios nos está demostrando que aquí estamos prosperando, vamos bien. Hermanos míos, no podemos cometer el error de creer que porque económicamente nos está yendo bien, Dios está complacido con nosotros. No podemos caer en esa confusión. De pronto estamos mal económicamente, pero estamos bien delante del Señor y es una prueba que el Señor permite y lo está utilizando con algún propósito para nuestro crecimiento. No necesariamente que nos esté yendo bien económicamente significa que estamos bien y a otro porque le esté yendo mal no significa que está en pecado o lo que sea. No cometamos ese error. Cuando leímos ahora al principio ese texto allá en Hebreos 11,
hay una frase bien preciosa que decía, sin saber a dónde iba. Abraham recibe este llamado, ¿cierto? Pero él sale por la fe, obedece a Dios aún sin saber a dónde iba. En esa época Abraham no tenía el celular o una laptop, sacar ahí Canaán, lugares turísticos de Canaán, montañas o playas, no, nada. Si hoy en día el Señor le dijera a uno, váyase para Mauritania, hay un país que se llama Mauritania, por si no sabía, yo me enteré hace poco. Váyase para Mauritania, ¿usted qué hace uno? Y yo me meto a internet, Mauritania, ¿dónde queda? ¿Qué se puede hacer allá? ¿Qué hacen, cierto? Pero Abraham, él salió sin saber a dónde iba. Eso es un acto de fe tremendo, tremendo. Confiar en el Señor en ese aspecto. Y Abraham obedeció por la fe. También es interesante notar que Abraham, hermano, la vida de Abraham da para muchísimos sermones. Cada capítulo del 11 hasta el 25, por ahí donde se menciona él, se pueden sacar uno y hasta dos y tres sermones. Pero yo como pretendo abarcar la cantidad máxima de personajes que se puedan de Hebreos capítulo 11, solo lo voy a hacer en una oportunidad, bien resumidito. Porque por ejemplo allá en Hebreos dice, por fe taparon bocas de leones, y aunque no se refiere entonces a Daniel, sí está implícitamente. Entonces también quiero abordar la vida de Daniel en ese sentido. Abraham tuvo algunos problemas, hermanos. Abraham no era perfecto. Si seguimos la vida de Abraham nos damos cuenta de que fue progreso gradual. Él tuvo algunos errores. Por ejemplo, ahí en el mismo capítulo 12, en el versículo 10, no lo vamos a leer, pero les menciono que él descendió a Egipto. Y esto fue una decisión que él tomó sin que Dios le dijera nada. Fue un atrevimiento de él. Y este viajecito a Egipto fue que le trajo problemas porque ya después se llevaron a Agar la egipcia y todo esto. Hubo como una hambruna y él entonces más bien se fue para allá sin consultar al Señor. Descender a Egipto era un descenso espiritual, es como nosotros pretender volver al mundo en la actualidad. También tomó algunas decisiones, como les mencionaba ahorita, de seguir con Lot cuando Dios le había dicho que no, y esto le trajo algunos problemas. En Génesis 13, por ejemplo, dice que empezaron a pelear los pastores de Abraham contra los pastores de Lot. También menciona que el cananeo habitaba ahí, el fereceo, es decir, estaban dando mal testimonio. Me pusieron a pelear a ellos y demás que los cananeos decían, vea, estos que supuestamente creen en el Dios vivo y verdadero y véalos como pelean porque el animalito de aquel se le comió la hierba de aquel otro. Y se ponían a pelear, por eso estaban dando mal testimonio. Entonces cuando tomamos malas decisiones, damos mal testimonio. Pero Abraham no se quedó solamente ahí en esas derrotas, sino que él iba creciendo, él iba madurando en su fe. Esto es bien importante y es bien lindo que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces ponemos a estos grandes hombres y mujeres de fe como en un pedestal y la Biblia nos lo muestra como lo que realmente fueron, hombres y mujeres con virtudes y defectos, así como lo somos usted y yo. Entonces, en primer lugar, la vocación o el llamado de Abraham. En segundo lugar, el carácter de Abraham. Ahí mismo en ese pasaje en Génesis 13 me llama la atención que Abraham, cuando él se da cuenta que están peleando, él llama a Lot y le dice, bueno, esto aquí ya no nos alcanza para los dos. Hagamos una cosa, vamos a separarnos. Si usted pega para allá, yo pego para el otro lado, usted pega para arriba, yo pego para abajo. Y esto me habla del carácter de Abraham, que era un hombre que no confiaba en las riquezas, aunque llegó a tener muchas riquezas, él no confiaba ni se apegaba de las cosas materiales. Porque él no le dijo, usted váyase para allá, que yo aquí ya trabajé mucho tiempo, ya tengo el sembradito de allí, ya hasta que me salen los frijoles de allí. No, él le dice, vamos a separarnos, escoja usted y yo pego para el otro lado. ¿Cierto? Esto nos habla de ese desprendimiento terrenal que tenía Abraham. La madurez de Abraham fue gradual, fue un progreso espiritual lento, pero seguro. Le mencionaba también en una oportunidad en Palabra Fiel cómo él se fue desprendiendo de cosas. Primero se desprendió de su tierra, ¿cierto? Luego de su parentela,
Luego más aún se desprende de Ismael, su hijo, cuando Sara le dice que despida a la sierva y a su hijo, y a él le parece muy grave. Pero él le dice, no, no, no te parezca grave, lo que ella te dice es correcto porque es en Isaac que te será llamada descendencia. Y él se desprende también de su hijo Ismael y a lo último llega a desprenderse también de Isaac. Entonces es un progreso espiritual bien bonito la vida de, de Abraham. Yo quiero que miremos un gran error que él cometió, porque está bueno, como les decía, mirar también los errores y los pecados de estas personas. Y también de esto podemos aprender. De Taré podemos aprender a no demorar las cosas correctas. De Abraham también podemos aprender de su gran error, que creo que está en el capítulo 16 de Génesis. Vamos a leer del 1 hasta el 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y en el capítulo 15 ya Dios le había prometido un hijo, Abraham. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, ni corto ni perezoso. Ahora, bueno, mi hija, que conste que usted me lo dijo. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Inmediatamente se empezaron a ver las consecuencias de la desobediencia. Así es, con unas consecuencias gravísimas que hasta el día de hoy se ven. Hermanos míos, Abraham y Sara cometieron el terrible error de tratar de ayudar al Todopoderoso. Es más, suena hasta irónica la frase. Ayudar al Todopoderoso no debería estar en una frase. El Todopoderoso necesita ayuda de un mortal como usted y yo. No. ¿O a quién de ustedes lo llamó el Señor para decir, voy a crear esto? ¿A dónde ponemos la tierra o qué? Que estoy como embalado aquí, todo está girando mucho. ¿A dónde ponemos la tierra? ¿Los ponemos en Marte? ¿Qué hacemos? No. El Señor no necesita ayuda. Nosotros somos los que necesitamos la ayuda de Él. Hermanos míos, no cometamos el error de tratar de ayudar al Todopoderoso. Muchas veces se nos vienen consecuencias nefastas por eso. Señor, me encarreté con una fulana, ella no es cristiana, pero yo te voy a ayudar, Señor, a convertirla. Yo te ayudo, Señor. No te preocupes que yo te ayudo. Señor, me enamoré de este fulano, es el más guapo de la iglesia, pero yo creo que él todavía como que no es cristiano, él está asistiendo a toda la cuestión, pero Señor, yo te ayudo, yo lo disipulo, Señor. No, no cometamos ese error, hermanos míos. Señor, mi economía, sabes que vengo como 2, 3 meses como de para atrás, Señor. Yo te voy a ayudar, Señor, conectándome al contrabando de la luz, porque así me ayuda un poquito. Yo te ayudo con eso, Señor, yo te ayudo. No, no le ayudemos al Todopoderoso, hermanos míos. Pidámosle y descansemos en Él, en su promesa. Yo sé que es bien difícil, porque claro, va pasando el tiempo y nosotros nos vamos desesperando, pero el Señor no lo afecta el tiempo. Y como en estos días compartía con una hermana, en el Salmo 31, versículo 15 dice, en tu mano están mis tiempos. No nos desesperemos que el Señor a su tiempo nos va a responder. No le ayudemos al Todopoderoso. Descansemos en Él, hermanos míos. Ese fue el gran error que cometió Abraham y Sarai, como mencionaban los hermanos, con consecuencias tan nefastas que a ellos mismos les tocó sufrirlas y hasta el día de hoy se sufren. Usted el conflicto en este momento en Gaza, en Israel, entre árabes y judíos, y ahí está.
después los ismaelitas que descendieron los árabes. Tremendo, hermanos míos, uno no se llega a alcanzar a imaginar las consecuencias que trae el pecado, consecuencias que pueden durar aún mucho más de cuando nosotros dejemos este planeta. Pero también, hermanos míos, cuando hacemos lo bueno, cuando obedecemos al Señor, también aún después de muertos se pueden ver consecuencias de cosas positivas. Yo hace un tiempo me leí un libro muy lindo que se llama Jacaritama, que muestra la historia de Eloy Anderson, un misionero de Chicago, que vino hace 2 siglos aquí a Colombia, y ellos desde el río Magdalena se adentraron hasta el Tolima, y ellos evangelizaron gran parte, y el himnario que nosotros tenemos, el de el Gloria, el Celebremos su Gloria, ese fue recopilado en gran parte por el hijo de Eloy Anderson, Timoteo Anderson. Y muy probablemente ese hombre fue influenciado por ese evangelista en Estados Unidos, Moody. Yo me ponía a pensar qué tremendo que hasta esa labor de Moody, por allá tan lejos, hace tanto tiempo, llegó hasta este país y tanto tiempo después. Entonces qué bonito, hermanos míos, que dejemos un legado, que ahorita vamos a ver esto también, dejemos un legado positivo para nuestra familia, ¿cierto? Y aún va a llegar a alcanzar hasta la nación, ¿por qué no? Y no al contrario, tomar malas decisiones que después perjudiquemos a toda nuestra generación. Entonces Abraham cometió este gran error y también es algo de lo cual nosotros podemos aprender, hermanos míos. También me habla del carácter de Abraham, que era un intercesor. No vamos a mirar también, pero les voy a mencionar allá en el capítulo 18, cuando el Señor dice que Él va a destruir a Sodoma y a Gomorra, empieza Abraham a interceder. ¿Lo recuerdan? Que Él dice, Señor, vas a destruir al justo con el impío, quizás allá en esa ciudad hay 50 justos, no la vas a destruir por amor a esos justos. El Señor le dice, si hay 50 no la destruyo. Y Él empieza, y me gusta mucho, que Él es valiente para hablar, pero lo hace con mucho respeto, ¿cierto? Él no empieza, yo declaro que no hagas esto. No, no. Él se va acercando con esa cautela ante el Señor soberano y le va pidiendo, Señor, déjame hablar solamente una vez más. De pronto faltan 5, de pronto faltan 10, ¿cierto? Y el Señor le dice, sí, listo, hágale. Si hay tantos, la salvo. Al final solo había uno, era Lot, y lo que hizo Dios fue que lo sacó. Pero me habla del carácter de Abraham como un intercesor. Hermanos míos, ¿es usted un intercesor? ¿Es usted una intercesora? Usted y yo podemos ser luz, hermanos míos, en la casa, interceder por nuestros seres queridos. Podemos ser luz en el barrio. En vez de mirar de pronto a los chicos, las chicas por ahí al sábado a medianoche, véalos a toda hora estos mundanos. No, más bien interceda. Ore por ellos. Señor, oro por la salvación de estos jóvenes. Oro por estos muchachos, Señor, para que te conozcan. Por nuestros gobernantes, es difícil, pero oremos por ellos, hermanos míos, hay que interceder por todos ellos, que nos caracterice, hermanos míos, es decir, que haga parte de nuestro carácter ser intercesores por el mundo, por la iglesia, que seamos intercesores, hermanos míos. Pero así como les mencionaba su gran error, también les quiero mencionar su gran triunfo, que es el que mencionaba Santiago en Génesis capítulo 22, cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, ya había despachado a Ismael, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto fue un choque tremendo en la cabeza de Abraham. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 21, versículo 12, es decir, casi que inmediatamente anterior a esto, ya Dios le había prometido que era en Isaac que se le iba a llamar a él la descendencia.
Y cuando luego Dios le dice, lleve a su hijo y ofrézcalo en holocausto, pasaron muchas cosas por la cabeza de Abraham. Señor, pero me dijiste que es en él, que voy a tener descendencia. Él ni siquiera ha tenido hijos. ¿Cómo va a pasar esto, Señor? Ahorita vamos a ver la respuesta, cuál era la actitud que tenía Abraham. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo aquí, Abraham? Un momentico, Abraham. ¿Será que ya sabía los spoilers? ¿Saben qué es un spoiler? Cuando sale una película y le dan a uno adelanticos y eso. Entonces, cuando uno un resumen o algo le dicen alerta de spoiler, es decir, le vamos a dar un adelanto. Si usted va a ir a ver la película, no vea esto porque tiene spoilers. Abraham, ¿cómo así? ¿Ya te sabía los spoilers? ¿Ya sabía cómo iba a terminar la cuestión? No. Abraham no sabía lo que iba a pasar, él simplemente confiaba en Dios. Tomó Abraham la leña del holocausto, cuadro preciosísimo y clarísimo sobre lo que hizo el Padre Celestial con su Hijo Jesucristo. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. El Padre Celestial puso la cruz sobre su Hijo Jesucristo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, el juicio por el pecado. Lo tenía el Padre. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, ojo, dicen los historiadores que Isaac aquí en este momento tenía aproximadamente 25 a 35 años. Es decir, ya era un hombre que podía salir corriendo, por lo menos. Lo puso en Isaac su hijo, fueron juntos. Entonces habló Isaac a su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo me imagino que aquí Abraham sintió que una espada le atravesó su corazón. ¿Dónde está, Padre mío, el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yahvé Jireh. Dios proveerá, Dios provee, Dios proveyó, hermanos míos, a un cordero que murió por nuestros pecados. Cuadro preciosísimo de la salvación en Cristo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo. Aquí ya Isaac se dio cuenta de lo que estaba pasando y también él voluntariamente se sujetó. Cuadro del Señor Jesucristo. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró el cumplimiento de lo que le había acabado de decir a su hijo. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Recuerdan lo que dijo Juan allá cuando vio al Señor Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le pusieron una corona de espinas en su frente ese cordero. Aquí está este carnero también. Y él cargó, el Padre cargó con el pecado, con las consecuencias del pecado que nosotros merecíamos, hermanos míos. Y dice el versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Yahvé Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos míos, este es el centro de la enseñanza. Que nos lo llevemos siempre, que tengamos siempre esa convicción de que si nuestro Dios proveyó para nuestra más grande necesidad, que era la salvación de nuestras almas, ¿por qué dudamos de que el Señor nos va a proveer las cosas que son
mínimas para Él, hermanos. No dudemos nunca, tengamos la fe de Abraham. ¿Cuál era el pensamiento entonces de Abraham? Vamos a Hebreos nuevamente, el capítulo 11, versículo 19, cuando él les dijo a sus siervos, vamos a ir allí, adoraremos y volveremos. Era porque él tenía en mente, hermanos míos, los que dice Hebreos 11 desde el 17, 17:9. Hebreos 11, 17:9 al 9. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Lo que les decía ahorita, ya yo le había dicho que era en él, que él iba a levantar la descendencia. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, y dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, es decir, Abraham lo iba a matar, porque estaba seguro que Dios lo iba a resucitar. Si Dios me dijo que es en él, que voy a tener descendencia y me está pidiendo que lo mate, y él todavía no ha tenido descendencia, es porque lo va a resucitar. ¿Aprendió la lección de ayudar al Todopoderoso, sí o no? La aprendió. Ya no lo voy a ayudar. Voy a hacer solamente lo que él me diga. Aprendió la lección, hermanos míos. Entonces, en primer lugar, la vocación de Abraham. En segundo lugar, el carácter de Abraham. Y en tercer y último lugar, yo quiero que miremos rápidamente el legado de Abraham. Ahí donde empezamos en Hebreos capítulo 11, el versículo 9 dice, por la fe habito como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham vivió 75 años con Isaac y aproximadamente 15 años con Jacob. Acabamos de leer que moraban en tiendas. Durante este tiempo, Abraham inculcó su fe en las nuevas generaciones. Probablemente les contó de su llamado de Ur de los Caldeos, muy seguramente les contó de su estadía en Harán, les contó de su partida a Canaán, de su descenso a Egipto, de todas las historias, de todo su peregrinaje en esta tierra. Y saben que se cumplió, hermanos míos, lo que ya Dios sabía que él iba a hacer cuando en Génesis 18, versículos 17 y 19, ahí antes de interceder por Sodoma y esto, dice el Señor, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y mire el versículo 19, hermanos míos, si no lo tiene subrayado, subráyelo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos míos, Dios sabía que Abraham era fiel. Como decía el hermano Samuel Pérez Millos, un creyente es una persona que se fía de Dios. Un fiel es una persona de la cual Dios se puede fiar. ¿Cuál de las dos es usted? Muy seguramente todos confiamos en Dios, gloria a Dios por eso, ojalá que así sea. Pero ¿será que Dios nos puede confiar algo a nosotros? Dios le puede confiar a usted algún ministerio. Dios puede confiar, aquí confío en Abraham, ojo, no estoy diciendo algo que fuera del mundo y claro, la palabra de Dios dice que todos tenemos corazón perverso y sí, pero Dios se confía de personas para ciertos aspectos. Aquí estaba diciendo de Abraham que él iba a hacer algo, se estaba fiando de él. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Será que el Señor puede decir lo mismo de usted y de mí? Yo sé que él, yo sé que ella, si le doy este servicio, yo sé que él es capaz de sacarlo adelante. ¿O será que el Señor va a decir, no, yo a este no le voy a poner esto porque yo sé que va a fallar?
Hermanos míos, que seamos más que creyentes, fieles, fieles al Señor y a su palabra. Que como les mencionaba ahorita, intercedamos por nuestra familia, luchemos por nuestra familia, por nuestro barrio, por el ambiente en el que nos desenvolvemos, hermanos míos. Abraham tenía una preocupación muy genuina por su familia, al punto de que allá en Génesis capítulo 14, cuando se enteró de esta guerra entre 5 reyes contra 4 y que los triunfadores se llevaron a Lot, aunque él no era guerrero, dice la escritura que él armó a sus criados y salió y los persiguió y los derrotó. Es decir, Abraham luchaba literalmente por su familia. Y nosotros también tenemos una lucha literal por nuestra familia, pero es una guerra espiritual. Y la podemos dar, la debemos dar. Hermanos míos, que dejemos un legado familiar. Solo Abraham, hermanos míos, logró unir a 3 generaciones. La Biblia habla del Dios de Elías, la Biblia habla del Dios de Samuel, el Dios de Noé. Pero solamente Abraham logró unir a generaciones y en varias partes en las escrituras se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, ahora en el discipulado mencionábamos en Hechos capítulo 3, el hermano Leucadio también mencionaba esto. Cuando Dios se apareció en la zarza mencionó así, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en Hechos capítulo 3, versículo 13, también en una de esas primeras predicaciones del apóstol Pedro, él dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Precioso, hermanos míos, que Abraham logró unir a estas 3 generaciones. Estudiando un poco los patriarcas que lo anteceden a él, hubo algunos que fueron fieles, como lo fue Enoc, como lo fue Matusalén, pero no lograron como transmitir también esa fe a sus hijos, muy pocos lo hicieron. Y qué bonito que Abraham logró hacerlo no solo con su hijo, sino también con su nieto. Pasar esa herencia de la fe. Hermanos míos, ¿qué legado le vamos a dejar a nuestra familia? ¿Qué legado vamos a dejar? Que cuando nuestros hijos, nietos, andando el tiempo, nos recuerden, ¿qué van a recordar? Mi abuela me enseñaba esto, mi abuelo me enseñó así palabras groseras, o mi abuelo me llevaba a los burdeles, fue el primero que me llevó, o mi papá, o que diga mi abuelo, mi abuela, me enseñaban las escrituras, me enseñaban la palabra de Dios. Ojalá nos recuerden así, hermanos míos. En conclusión, yo quiero que leamos Santiago capítulo 2, versículo 18. Tremenda la vida y habrán, hermanos míos, que tanto Pablo como Santiago lo utilizaron como un ejemplo. El capítulo 2, versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Creen que Abraham nos podría mostrar su fe por sus obras, sí o no? Lo podía hacer. Y qué bueno, hermanos míos, que cuando nosotros hablemos de nuestra fe, vaya respaldado con una vida de obras. Ahorita también nuestro hermano en el discipulado nos mencionaba la fe tumbatechos, de estos amigos que rompieron el techo y lo llevaron al Señor Jesucristo. Fe rompetechos. Qué belleza, hermanos. Es decir, ellos tenían mucha fe en Cristo, sí, lo podían salvar, pero no, no, vamos a quedarnos aquí que lo puede salvar y ya. No, esa fe los movió ¿a qué? A la acción. Fueron y tumbaron el techo y lo bajaron, hermanos. ¿Qué hay de nosotros, hermanos míos? ¿Mostramos la fe? Respóndase cada uno ahí. Vamos a orar para terminar. Padre eterno, muchas gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesucristo por este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, Señor. Qué maravilla que hayas dejado, Padre bueno,
este capítulo tan precioso, un capítulo de oro de tu palabra, Señor, donde podemos examinar la fe de personas reales como nosotros, sencillas como nosotros, Señor, pero decidieron poner su confianza en ti y lo demostraron, Señor. Justificaron, Señor, lo que estaban diciendo. Lo que decían lo acompañaban con palabras, con actos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a que esa fe que manifestamos, Señor, con palabras la acompañemos, Señor, con obras dignas, Señor, de imitar. Ayúdanos, pues, Padre eterno, y ayúdanos a ser como Abraham, Señor, que si hemos pecado, que si hemos fracasado en algo, no nos quedemos ahí, sino que avancemos, Señor, que pidamos perdón, y como dice tu palabra, Señor, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Señor, ayúdanos a que si hemos pecado los confesemos, nos apartemos y volvamos, Señor, a empezar ese caminar espiritual, ese peregrinaje espiritual, Señor, teniendo siempre en mente de que esperamos, Señor, una ciudad que no es hecha de manos, sino que proviene de ti, Señor. Oro, Padre Celestial, también para que si hay alguna persona aquí que esté en las mismas condiciones de Taré, hoy mismo, Señor, se vuelva a ti de todo corazón, Señor, y que no retarde, Señor, esa decisión tan importante que pueda afectar su eternidad. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.